decir que las estructuras de control, tanto las de repetición como las de selección, nos permiten a nosotros controlar el flujo de ejecución de nuestro programa. Veamos las estructuras de selección simple. Acá aparece una que dice con dos alternativas. Dice sí, condición, hacer, instrucciones, si no, instrucciones, fin sí. Dice sí, entre paréntesis, condición. Eso estaría reemplazando esa condición por una condición lógica. Es decir, si se cumple la condición que aparece entre paréntesis, vamos a hacer esas instrucciones que están ahí. Después dice si no. Si no, ¿qué? Si no se cumplió la condición lógica, se van a ejecutar el siguiente lote de instrucciones. Y después tenemos el fin sí. Veamos un poquito, acá tenemos un ejemplo. Esto es una estructura de selección. Dice, si A menor a 5, hacer. Es decir, la condición sería A menor a 5. Si se cumple esa condición, en este caso, A es menor que 5, bueno, en este caso estamos diciendo que A es una variable. En el caso que el contenido de la variable A sea menor a 5, se va a ejecutar el lote de instrucciones que dice mostrar, entre comillas, A es menor que 5. Si ustedes se fijan con atención, eso es una estructura o una instrucción de salida. Y dice mostrar, entre comillas, aparece una leyenda. Y en este caso no aparece la coma y la variable. ¿Por qué? En este caso no queremos mostrar el contenido de ninguna variable, simplemente mostrar un mensaje al usuario. Esta también es una instrucción, una línea válida. Después dice si no. Suponiendo de que se haya cumplido la condición de que la variable A sea menor que 5, habíamos dicho mostramos A es menor que 5. Una vez que se ejecuta esa línea, como es la última antes del si no, automáticamente pasamos a la línea siguiente después del fin sí. Es decir, que no se va a ejecutar la línea que está después del si no. En el caso que la variable A no sea menor que 5, la condición no se va a cumplir. Por lo tanto, se va a ejecutar la línea que está después de si no. Dice mostrar A no es menor que 5. En este caso estamos diciendo que la variable A no es menor que 5. Fíjense un poquito. En la condición yo les había dicho a ustedes, estamos diciendo que la variable A es menor que 5. ¿Cómo yo sé que esa letra A es una variable y no una letra? Porque el 5 se escribe 5 solamente. Porque todo lo que sean caracteres, que no sean palabras reservadas, que no sean números y que no sean variables, se deben escribir entre comillas. Así como habíamos dicho, mostrar y una leyenda entre comillas. En este caso, A es menor que 5. Estamos mostrando esa cadena de caracteres que está encerrada entre comillas. ¿Para qué la encerramos entre comillas? Para que se sepa que eso es una cadena de caracteres y no una variable, no una palabra reservada. Por lo tanto, yo sé que en esa condición la letra A está representando a una variable. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Dice inicio, ingresar. Ingrese un valor para A. Es decir, estoy pidiendo que se ingrese un valor por teclado. Y voy a estar guardando en la variable A. La variable A es la que aparece después de la coma. Y después dice, si A es menor que 5, hacer. Vamos a suponer que el usuario ingresó un 2 en esa línea de entrada. Por lo tanto,
la variable a vale 2. Es decir, de que si yo evalúo la condición que dice a es menor a 5, hacer. Si yo dije que ingresé un 2 en a es menor que 5. Por lo tanto, se va a ejecutar la instrucción que dice mostrar a es menor que 5. Y automáticamente pasamos a la línea siguiente después de fin sí. Después de fin sí nos encontramos con fin. Es decir, que se terminó nuestro algoritmo. Si lo volvemos a ejecutar y decimos ingresar, ingreso un valor para a, ingreso 6, es decir que a vale 6, y digo si a es menor que 5, hacer. Habíamos dicho que yo ingresé 6 en a, por lo tanto esa condición no se cumple. Al no cumplirse, ejecutamos la línea que está después de si no, que dice mostrar a no es menor que 5. Después dice fin sí y después dice fin. Y de esta manera estaríamos viendo cómo se ejecuta una instrucción u otra. Después tenemos las estructuras de repetición. Las estructuras de repetición son aquellas que nos permiten repetir un fragmento de código, siempre y cuando se cumpla una condición. Esa condición también debe ser de tipo lógico. La estructura dice mientras, condición, hacer, lote de instrucciones, volver. ¿Qué quiere decir esto? Si se cumple la condición, se ejecutan esas instrucciones que están ahí. La línea volver nos va a enviar automáticamente a ese mientras que se ha abierto. Es decir, que se vuelve a evaluar la condición. Si la condición se continúa cumpliendo, se vuelven a ejecutar las instrucciones hasta llegar al volver. El volver nos vuelve a mandar al mientras. Una vez que esa condición no se cumple más, se pasa automáticamente a la línea después de volver. Veamos un ejemplo. Dice, inicio, a es igual a 1. Es decir, la variable a toma el valor 1, porque le estamos asignando en esa línea a la variable a el valor 1. Luego dice, mientras a sea menor a 5, hacer. Es decir, que ese mientras tiene una condición lógica que dice, si la variable a es menor a 5, se va a ejecutar el siguiente lote de instrucciones. ¿Qué dice? Ese lote de instrucciones dice, a es igual a más 1, es decir, que es un contador. Si se ejecuta esa línea, a se va a incrementar en 1, es decir, si a valía 1, ahora va a valer 2. El volver nos manda el mientras. La variable a vale 2. Decimos, 2 es menor que 5, sí. Se vuelve a ejecutar la línea del contador. Es decir, que a vuelve a incrementar en 1. Volver. Volver vuelve al mientras. En este caso, la variable a va a valer 3. Y de esta manera se va a ir incrementando con el contador hasta que en algún momento a va a ser igual a 5. En ese caso, no se cumple la condición y pasamos automáticamente a la línea después de volver, es decir, al fin.